Parashat Vaishlach, parashá en la cual se hace mención de tres muertes de tres personas queridas para Jacob Avinu. Vamos a tratar de explicar en esta parashá el significado que tienen la mención de estas tres muertes en el contexto de Jacob, iniciándose como el nuevo patriarca de la naciente nación de Israel. En el capítulo 35 de Bereshit se nos informa que Jacob se dirige por orden divina a Bet-El. Es allí en donde recibiría un nuevo nombre, Israel en lugar de Jacob. Pero el texto de la Torá interrumpe su llegada a Bet-El y el nombramiento de Israel con una información de mucha importancia para poder comprender el contexto de esta parashá. La Torá interrumpe su llegada a Bet-El e informa que Devorá, la nodriza de Rivka, muere. Por lo tanto, el texto continúa diciendo que Jacob la sepulta e inclusive pone el nombre a aquel lugar en honor de la difunta. El texto dice que el nombre de aquel lugar en honor de Devorá es Alon Bahut. Es decir, solamente después que Devorá muere, Jacob recibe el nombre de Israel. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la conexión que existe entre ambos eventos en la muerte de Devorá y el recibimiento del nombre Israel? Inclusive nos podemos preguntar ¿por qué se menciona la muerte de Devorá, la nodriza de Rivka, y la Torá oculta la muerte de Rivka? ¿Acaso el personaje importante en este contexto no es Rivka, la matriarca de Israel? ¿Por qué la muerte de Rivka se esconde? ¿Por qué se hace mención de la muerte de Devorá, su nodriza? No solamente la mención de su muerte, sino la honra que Jacob Avinu hace en honor a ella, llamando a aquel lugar Alon Bahut. El Targum Yonatán hace mención en esta sección de Bereshit 35, el verso 8 del 9, nos dice que Jacob no recibió el nombre Israel sino hasta después de la muerte de Rivka. Y obviamente el lector se puede preguntar, ¿quién murió es Devorá, no Rivka? ¿Cómo es que el Targum Yonatán llegó a esta deducción? Que la muerte de Devorá alude a la muerte de Rivka y consecuentemente es que solamente después de este evento es que Jacob es llamado Israel. No existe información del por qué el autor del Targum, Yonatán, llegó a esta conclusión. Voy a exponer dos evidencias, una textual y una contextual. La evidencia textual la encontramos precisamente en los nombres Devorá y Rivka. El texto dice que murió Devorá, la nodriza de Rivka. Si nos fijamos en el nombre Devorá, está escrito de manera incompleta. Está escrito solamente con 4 letras. Carece de la letra Vav. El nombre de Rivka, seguido al nombre de Devorá, también tiene 4 letras. Y a primera vista parece que hay una conexión, efectivamente, entre ambos nombres, porque el nombre de Devorá, repito, para ser escrito de manera completa requiere de la Vav, lo cual serían una suma de 5 letras. Pero está escrito de manera abreviada, Devorá. Hay una conexión más. Los nombres Devorá y Rivka comparten letras iguales. Ambos nombres formados por 4 letras
comparten 3 letras, la Bet, la Resh y la Hei. Ambos nombres contienen estas 3 letras, pero hay una letra que no comparten. Devorá contiene la letra Dalet, Rivka contiene la letra Kuf. ¿Será que hay una conexión entre estas 2 letras, la Dalet y la Kuf, de manera que pueda confirmarse que en efecto la muerte de Devorá alude a la muerte de Rivka? Efectivamente, si usamos el sistema de análisis, de interpretación en base al alfabeto hebreo, en el que la primera letra alude a la última, es decir, la letra Aleph puede aludir a la letra Taf, la letra Bet puede aludir a la anteúltima letra, a la letra Shin. Si usamos este método de comprensión, hallaremos una conexión clara. Porque la letra Dalet en el nombre de Devorá es la 4ª letra del alfabeto hebreo si iniciamos por la cabeza, es decir, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, la letra número 4 del alfabeto hebreo. Pero de igual manera, la letra Kuf es la 4ª letra también en el alfabeto hebreo si iniciamos de atrás hacia adelante. Tenemos la Taf, Shim, Resh, Kuf. Es clara la conexión textual. Pero la pregunta es obvia. ¿Cuál es la conexión contextual? O mejor dicho, ¿por qué no se dice explícitamente que es Rivka la que ha muerto y en lugar de ello se tiene que aludir a través de otra persona, su nodriza? ¿Por qué no explícitamente? Y ahí la respuesta. Precisamente esta es la respuesta. Rivka, el personaje Rivka, tal como la Torá nos lo presenta, su imagen, es una persona que siempre estuvo detrás de la escena. Siempre estuvo actuando a escondidas. Y las parashiot anteriores nos dan la evidencia de ello. Y así como ella actuó a escondidas, de igual manera, su muerte queda a escondidas. Y solamente si indagamos en el mensaje de la Torá, podremos encontrar ese secreto que acabamos de ver. Devorá, la muerte de Devorá alude a la muerte de Rivka. Vamos a ver varios ejemplos de cómo Rivka trabaja a escondidas. Cuando Rivka se entera que su esposo planea la bendición de Esaf, ¿qué hace Rivka? Rivka no le comunica a Isaac que ha recibido información divina en la cual se le ha hecho saber que Esaf y Jacob forman 2 pueblos diferentes. Rivka no le comunica a Isaac que el hijo menor, o sea, Jacob, es el hijo de la promesa. ¿Qué hace Rivka? Rivka planea a escondidas engañar a su esposo. Llama a Jacob y lo prepara para que se haga pasar por Esaf. No solamente ese es el único ejemplo de Rivka trabajando a escondidas, en secreto. También tenemos el ejemplo de cuando Rivka se entera que Esaf planea matar a Jacob. ¿Qué hace Rivka? En lugar de comentárselo a Isaac, ¿qué hace? Manipula a Isaac. Le esconde la verdad una vez más y pretende decirle a Isaac que ella está preocupada por quién sería la esposa de Jacob. De tal manera que al final Isaac envía lejos a Jacob, a Harán,
Pero en realidad el objetivo de Rivka era que Isaac enviara a su hijo Jacob lejos, huyéndole a el peligro que presentaba Esaú. Una vez más, vemos cómo Rivka trabaja a escondidas. Por lo tanto, comprendiendo que tanto textualmente como contextualmente hay una conexión, hay una relación entre Deborah y Rivka, que la muerte de Deborah alude a la muerte de Rivka, pero a escondidas, porque Rivka representa precisamente la acción escondida, la acción que para procurar un bien superior justifica los medios. Comprendiendo esto, podemos ya divisar en el texto de la Torá que antes de que Jacob reciba el nombre de Israel, quien muere es su madre. Esa es la imagen que la Torá nos envía. Jacob no puede ser llamado Israel, no puede ser identificado como Israel, sino hasta después de la muerte de su madre. Y para comprender entonces qué conexión tienen estos dos eventos, la muerte de Rivka y el nombramiento de Israel, tenemos que recordar qué significa Rivka para Jacob. Recordemos que Isaac y Rivka tienen dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob nos dice el texto de la Torá que era Ishtam, un hombre inocente, un hombre puro. Sin embargo, de Esaú se nos dice que Ish Yodea Said, un hombre que sabía cazar, un hombre que sabía poner trampas para cazar. Si comparamos estos dos caracteres con sus padres, es clara la percepción de quién es Jacob. ¿A quién salió Jacob? ¿A quién se asemeja Jacob? A su padre, a Isaac. Isaac era un hombre de meditación, como leímos anteriormente. Un hombre que estaba en el campo meditando. Se nos dijo en la parashot anteriores. ¿A quién sale Esaú? Ese carácter de Esaú sale al carácter de Rivka, de su madre. Porque su madre viene de la casa de Labán. Labán, el cual se caracteriza por el engaño, por trabajar a escondidas. Esa es la herencia de Esaú. Sin embargo, cuando se acerca el momento en que Isaac quiere bendecir con la bendición de la primogenitura, Rivka lo que hace es vestir a Jacob de Esaú. Rivka a escondidas ha impuesto sobre Jacob el carácter de Esaú, pensando ella que como Isaac quería a Esaú por su carácter, por sus cualidades, entonces Rivka a escondidas impregna este carácter de Esaú que trae ella también por descendencia, lo impregna en Jacob. Y esta imagen la Torá nos la revela cuando nos dice que usó las ropas de Esaú para vestir a Jacob. Y así engaña a su padre, o sea, Jacob y Rivka, ambos engañan a Isaac. De ahí en adelante lo que vemos es que Jacob ya no será más aquel Ishtam, aquel hombre inocente. Dejó de existir. En aquel momento, Jacob se transforma en Esaú. Todas las acciones que a partir del momento en que su madre lo viste de Esaú serán las actitudes de Esaú. El primer ejemplo en el cual vemos
cómo Jacob se conduce de igual manera que Esaú, lo cual le transmitió Rivka, es cuando él se presta para engañar a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú. ¿Y qué le dice Isaac a Esaú? Cuando Esaú viene a buscar la verajá, le dice: vino tu hermano Bemirma, vino tu hermano con engaño. Posteriormente, en esta parashá Vaishlach, encontramos una vez más, se repite este término, Bemirma, con engaño. Cuando los hijos de Jacob, Shimón y Leví, al ofenderse por lo que sucedió con su hermana Diná, dice el texto que hablaron a Shechem Bemirma, con engaño. Jacob inconscientemente está transmitiendo también a sus hijos estas conductas negativas que ha recibido por herencia de su madre, y que su madre implantó en él al vestirlo de Esaú. Otro ejemplo es cuando Jacob se va de casa de Labán. Jacob huye a escondidas de casa de Labán. No enfrenta a Labán y le dice la realidad, así como debió también enfrentar a su padre Isaac en el momento de la primogenitura y aclarar la cuestión, decirle que Esaú le vendió la primogenitura. No lo hizo, no enfrentó a su padre Isaac, no enfrentó a Labán. Se va a escondidas con sus hijas. Luego vemos otro ejemplo cuando Jacob tiene el encuentro con Esaú. Hacen las paces, pero al tomar camino Esaú le pide que lo acompañe, que caminen juntos. Jacob es incapaz de enfrentar a Esaú. Prefiere engañarlo, actuar a escondidas, tal como su madre impregnó en él el carácter de Esaú. Jacob se queda en el camino y no llega con Esaú a Seir, sino que llega a Sucot. Es claramente entonces la imagen que la Torá nos envía de Jacob y su conducta imitando el carácter de Esaú por transmisión de su madre Rivka. Por lo tanto, Jacob dejó de ser Ishtam. Jacob dejó de ser ese hombre inocente, ese hombre puro e íntegro, cuando su madre lo vistió de Esaú. ¿Qué nos dice el texto? Entonces, con toda esta información, ¿cuál es el mensaje que la Torá nos envía? Solamente cuando muere Rivka es que Jacob está capacitado para recibir el nuevo nombre, la nueva identidad, un hombre recto, Israel, Yashar el hombre en el cual no hay mirma, no hay engaño. Este es el mensaje que nos envía la Torá en relación a la muerte de Deborah, es decir, de Rivka. Las implicaciones que tienen en la vida de Jacob. Pero como dijimos al inicio, también la Torá menciona la muerte de Rachel. ¿Qué significa Rachel para la vida de Jacob? Obviamente Jacob representando, significando la nación de Israel. Rachel da a luz a Yosef. ¿Quién es Yosef? Yosef es el líder espiritual. Pero Yosef no pudo ser un líder en la tierra de Israel, en Canaán. Solamente en tierras extranjeras, Yosef llegó a ser el líder de Israel, de sus hermanos. En el exilio, en Egipto, es el lugar en donde Yosef puede ser un líder espiritual, no en la tierra de Israel. Leemos en la Torá que Jacob está saliendo de la casa de Labán
e ingresando a la casa de su padre, ingresando a Israel. Y al dejar el exilio, al dejar las tierras extrañas, toma lugar la muerte de Rachel. Es decir, ya no hace falta el líder espiritual del exilio, porque ha venido la redención. ¿Quién es entonces el líder del momento de la Geulah, del momento de la redención? ¿Quién es el líder dentro de la tierra de Israel? Yehudá. ¿Quién es la madre de Yehudá? Lea. Muere Rachel y queda Lea, ejemplificando así lo que tomará lugar en el futuro. Yosef es el líder de los hijos de Israel en el exilio. Yehudá es el líder de los hijos de Israel en la tierra de Israel. Y posteriormente lo vemos también con el Mashiach en sus dos roles. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, hijo de Yehudá. Finalmente, en la parashá también se menciona la muerte de Isaac, la muerte del padre de Jacob. ¿Por qué razón en este momento? Obviamente el orden no es cronológico, sino que hay un orden de contexto temático. Se menciona la muerte de Isaac en este momento porque Jacob pasó a ser Israel. Jacob ahora está capacitado para ser el próximo patriarca de la próxima generación. El mensaje que la Torá nos presenta de Jacob, todas las penurias, todas las dificultades que han tomado lugar en su vida, no es nada más que un reflejo de la vida de todos los hijos de Israel. Debemos llegar hasta el último escalón que llegó Jacob. Jacob debió pelear primeramente con su carácter, con el Esav que tenía interno. Y solamente cuando murió esa imagen de Esav, cuando muere Rivka, la cual le transmitió el carácter, las cualidades de Esav, solamente cuando nos anteponemos a nuestros caracteres negativos, podemos escalar peldaños. Podemos llegar a recibir la imagen de Israel. Podemos impregnar en nosotros esa imagen, la cual es nuestro destino. No solamente en el ámbito personal, familiar, sino también nacional. Podemos iluminar a las demás naciones con Tzedakah y Mishpat. Shabbat Shalom.